¿Quién eres tú? Más allá del nombre que te dieron, del rol que desempeñas, de la historia que te contaron. Esa pregunta tan simple y tan incómoda ha acechado al ser humano desde los primeros destellos de conciencia. Y sin embargo, en pleno siglo XXI, en medio de la era de la información, del progreso tecnológico y de los gurús del éxito, seguimos sin una respuesta clara. Lo curioso no es que no lo sepamos, lo verdaderamente alarmante es que pocos se atreven siquiera a buscarla. Nos enseñaron a lograr, no a comprender, a competir, no a conocernos. Desde pequeños nos programaron para convertirnos en algo. Un profesional, una etiqueta, un número más. Se nos animó a definirnos por lo que hacemos, por lo que tenemos, por cómo nos vemos, por cuántos nos aplauden. Pero muy rara vez se nos enseñó a detenernos y observar quién hay detrás de todo eso. ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién queda cuando se apagan las luces? Cuando el aplauso se detiene, cuando no hay nada que demostrar. Este libro es una invitación peligrosa, no porque tenga todas las respuestas, sino porque puede derrumbar muchas de las que hoy crees tener. Puede que al avanzar por estas páginas, te enfrentes con verdades incómodas, con vacíos que preferías ignorar, con partes de ti que ocultaste durante años para encajar, para sobrevivir, para ser querido. Pero también es una invitación hermosa. Porque en el momento en que decides mirar hacia adentro, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, comienza el viaje más importante de tu vida, el viaje hacia ti mismo. Un viaje sin mapas, pero con dirección. Un viaje sin garantías, pero con sentido. Filosofía del Yo no es un manual de autoayuda rápida, ni una colección de frases inspiradoras. Es una exploración profunda, valiente y honesta de lo que significa ser tú. Aquí no encontrarás recetas fáciles ni caminos universales. Lo que sí encontrarás son preguntas que incomodan, ideas que despiertan y herramientas que iluminan. Recorreremos juntos territorios filosóficos que desafían tu identidad, teorías psicológicas que cuestionan tu percepción y principios espirituales que te conectan con lo que hay más allá del ego. Nos apoyaremos en la sabiduría de pensadores como Jung, Kierkegaard, Krishnamurti, Buda y muchos más. Todos distintos, pero todos obsesionados con la misma inquietud. ¿Qué es el yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque sí, importa. Más de lo que crees. Importa porque sin conocerte realmente, todo lo demás es frágil. Tus metas, tus relaciones, tu propósito. Importa porque tu vida no es una acumulación de tareas, sino una expresión de tu esencia. Y si no sabes quién eres, vivirás interpretando un personaje que no escribiste tú. Importa porque cuando te conoces de verdad, dejas de ser esclavo, dejas de ser esclavo, dejas de vivir para agradar, para encajar, para llenar expectativas ajenas. Empiezas a vivir desde tu centro, con una autenticidad que no necesita aprobación, con una claridad que no depende de modas, con una fuerza que nace del alma y no de la apariencia. Este libro es para los que están cansados de fingir, para los que sienten que algo les falta, aunque aparentemente lo tienen todo. Para los que, en algún rincón de su mente, intuyen que hay más, que hay algo más profundo, más verdadero, más esencial. No tienes que tenerlo todo resuelto para comenzar. Solo necesitas el coraje de mirar hacia adentro y la humildad de aceptar lo que encuentres. Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso. Ahora comienza el resto, porque la pregunta no es solo ¿quién eres?, sino también ¿estás dispuesto a descubrirlo, cueste lo que cueste? Bienvenido a la búsqueda más importante de tu existencia. Bienvenido a la filosofía del yo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El gran olvido. ¿Por qué no sabes quién eres? Vivimos en una época donde la información está al alcance de la mano, donde el acceso a conocimientos, técnicas y consejos para ser mejor es casi ilimitado. Sin embargo, paradójicamente, muchas personas sienten un vacío profundo, una desconexión consigo mismas que no logran explicar. Se levantan cada día con la sensación de que algo falta, como si en medio de tanto ruido no lograran escucharse realmente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no sabemos quiénes somos a pesar de vivir rodeados de estímulos y posibilidades? La respuesta se encuentra en lo que llamamos el gran olvido.
Desde el momento en que nacemos, nuestro entorno comienza a moldearnos de formas que poco tienen que ver con nuestro ser auténtico. Nos imponen etiquetas, roles, expectativas y una historia que muchas veces no elegimos, pero que terminamos adoptando como si fuera nuestra. Este proceso es tan sutil y tan constante que ni siquiera nos damos cuenta de que nos hemos ido alejando poco a poco de nuestro centro real. La escuela, la familia, los medios, la cultura en general nos enseñan a responder a estímulos externos, a actuar para cumplir con ciertas normas, a medirnos según estándares que no siempre reflejan nuestro verdadero valor. En ese molde, el yo se convierte en una construcción artificial, un personaje diseñado para sobrevivir, agradar o competir. No es extraño, entonces, que al mirar dentro encontremos un espejo roto o incluso vacío, porque lo que creemos ser es en realidad una colección de imágenes prestadas, creencias heredadas y máscaras que usamos para enfrentar el mundo. En ese sentido, la sociedad moderna es experta en fomentar el olvido de uno mismo. La aceleración constante, la hiperconectividad y la presión por rendir y consumir nos alejan de la introspección y el autoconocimiento. Nos fragmentan en múltiples identidades superficiales, pero muy pocos momentos nos invitan a preguntarnos, ¿quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué queda de mí si dejo de intentar ser lo que esperan? Este gran olvido del yo real tiene consecuencias profundas. Nos lleva a vivir en piloto automático, a perseguir metas que no nos llenan, a repetir patrones que dañan nuestra salud emocional y mental. Incluso nos desconecta de nuestro propósito y nos hace sentir que la felicidad es algo inalcanzable o pasajero. Pero la buena noticia es que este olvido no es irreversible. El simple hecho de plantearte estas preguntas ya es un signo de que dentro de ti hay un anhelo de despertar y regresar a ti mismo. En la búsqueda de la verdad personal, el primer paso es reconocer que no sabemos quiénes somos y aceptar la incertidumbre que eso genera. Muchas personas evitan este reconocimiento porque implica enfrentarse a la soledad, al miedo y a la pérdida de certezas. Sin embargo, es en ese espacio incómodo donde comienza el verdadero autodescubrimiento. A lo largo de este libro, exploraremos las distintas dimensiones del yo, desde el ego que creemos ser hasta el observador profundo que permanece constante detrás de todos los cambios. Recorreremos las enseñanzas de la filosofía, la psicología y la espiritualidad para comprender por qué la identidad que tenemos no siempre es la auténtica, y cómo podemos conectar con ese núcleo esencial que es la base de nuestra vida y nuestra vida. Bienestar. Este capítulo es un llamado a la atención, a la pausa y a la reflexión. No es un juicio, sino una invitación a dejar de lado las respuestas superficiales y abrirse al misterio que somos realmente. Porque, aunque no lo parezca, ese misterio es la llave que puede liberar la vida de la rutina y del vacío, para transformarla en una experiencia llena de sentido y coherencia. Así que, antes de continuar, te invito a que hagas un pequeño ejercicio. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, sin buscar respuestas inmediatas ni correctas, simplemente con curiosidad, ¿quién soy yo? Permítete sentir la pregunta, sin anticipar la respuesta, sin juzgar lo que venga. Capítulo 2. Ego. La máscara que llevas puesta. El ego es probablemente uno de los conceptos más discutidos, pero también más malentendidos cuando hablamos del yo y de la identidad personal. La palabra ego proviene del latín y simplemente significa yo. Pero en el contexto del autoconocimiento y la filosofía, el ego se refiere a esa construcción mental que usamos para definirnos, para separarnos de los demás y para intentarnos de los demás. Controlar nuestro entorno. Es la historia que nos contamos sobre quiénes somos, una narrativa que no es fija ni verdadera, sino mutable y muchas veces ilusoria. Desde que somos niños, empezamos a formar esta identidad basada en nuestras experiencias, en las expectativas sociales y en la necesidad de ser reconocidos. El ego surge para protegernos, para darnos un sentido de estabilidad y seguridad en un mundo incierto y caótico. Nos ayuda a organizar nuestras vivencias y a construir una imagen coherente que podemos mostrar a los demás. Pero, esa imagen es solo una máscara, porque en realidad, el ego no es nuestro verdadero ser, sino una especie de personaje que interpreta un papel. Esta máscara puede estar compuesta por muchos elementos. Los roles que desempeñamos, hijo, trabajador, amigo, nuestras cualidades,
inteligente, fuerte, amable, nuestras posesiones, logros y hasta nuestras creencias. A menudo, el ego se alimenta de comparaciones, de la aprobación externa y del reconocimiento social. Cuanto más éxito, poder o admiración conseguimos, más sólido parece este yo construido. Sin embargo, esta identidad se sostiene sobre cimientos frágiles, porque depende del afuera y de la validación de otros. Cuando no obtenemos esa aprobación, o cuando nuestras circunstancias cambian, el ego puede temblar o sufrir crisis profundas, generando miedo, ansiedad, frustración o incluso dolor existencial. El ego también es responsable de la separación que sentimos respecto a los demás y al mundo. Nos lleva a creer que somos entidades independientes y aisladas, desconectadas de la unidad que subyace a toda la existencia. Esa sensación de separación es la raíz del sufrimiento en muchas tradiciones filosóficas y espirituales. En Occidente, pensadores como Freud, Jung y más tarde los existencialistas exploraron la complejidad del ego, señalando que no es malo en sí mismo, sino que puede ser tanto una herramienta para la adaptación como una prisión si se vuelve rígido y dominante. La trampa está en identificarnos completamente con esta máscara, creyendo que somos solo ese conjunto de etiquetas y roles, y rechazando todo lo que no encaja en esa historia. Esa identificación limita nuestra libertad, porque nos hace actuar desde el miedo al rechazo, la necesidad de control o la búsqueda constante de seguridad externa. El ego también genera conflictos internos cuando los deseos y expectativas se contradicen, creando tensiones que se expresan en ansiedad o frustración. La buena noticia es que no estamos condenados a vivir prisioneros del ego. Reconocer su naturaleza es el primer paso para trascenderlo. No se trata de eliminar el ego, sino de entenderlo, observarlo, y desapegarnos de su control absoluto. Cuando aprendemos a ser testigos de nuestros pensamientos, emociones y patrones sin identificarnos plenamente con ellos, descubrimos que detrás del ego hay una conciencia más profunda, un espacio de calma y presencia que no depende de etiquetas ni roles. Esta observación es fundamental para comenzar a conectar con nuestro yo auténtico. A lo largo de este libro, veremos cómo diferentes filosofías y psicologías nos enseñan a cultivar esa distancia saludable con el ego, para que no nos gobierne, sino que se convierta en una herramienta al servicio de nuestro crecimiento. El ego no es el enemigo, sino un actor con un papel limitado en el gran escenario de la existencia. Aprender a reconocer cuándo el ego habla y cuándo habla nuestro ser esencial es un arte que requiere práctica y honestidad. En esta búsqueda, también descubriremos que muchas de nuestras luchas internas, inseguridades y sufrimientos tienen su raíz en la defensa desesperada del ego, que teme perder su identidad y su poder. Sin embargo, esa defensa esconde la verdad de que el yo real es mucho más amplio, profundo y libre que cualquier etiqueta o historia que el ego pueda construir. Dejar ir la identificación total con la máscara no significa perder la individualidad, sino encontrarla en un lugar más auténtico y menos condicionado. Es liberarse de las cadenas invisibles que nos atan a expectativas externas para vivir con mayor plenitud y coherencia. Este capítulo te invita a mirar con valentía la máscara que llevas puesta, a cuestionar sus límites y a reconocer cuándo actúas desde el ego o desde tu ser más profundo. No se trata de juzgar, sino de observar con compasión y curiosidad. Solo al conocer la máscara podemos empezar a atravesarla. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿quién soy?, recuerda que detrás de la voz insistente del ego existe un espacio silencioso que espera ser descubierto. Ese espacio es tu verdadera esencia y el lugar donde comienza la libertad. Capítulo 3. La ilusión de la identidad. Desde tiempos antiguos, la pregunta sobre quiénes somos ha sido una de las más profundas y persistentes en la filosofía, la espiritualidad y la psicología. Sin embargo, una de las revelaciones más desconcertantes es que lo que llamamos identidad es, en gran medida, una ilusión construida por nuestra mente y por la sociedad. Esta ilusión no es simplemente un error o un malentendido, es una estructura compleja,
tejida con creencias, recuerdos, emociones y condicionamientos que dan forma a la idea que tenemos de nosotros mismos, pero que rara vez se corresponde con una verdad fija o esencial. El filósofo Friedrich Nietzsche fue uno de los primeros en desafiar la noción de un yo estable e inmutable. Para él, la identidad no era una esencia fija, sino un proceso constante de devenir. Una multiplicidad de fuerzas internas que compiten y cambian con el tiempo. De esta manera, la identidad no es un objeto que poseemos, sino una narrativa que construimos para darle sentido a nuestra experiencia. Esta idea se alinea con la perspectiva existencialista, donde Jean-Paul Sartre y otros plantean que la existencia precede a la esencia, es decir, que no nacemos con una identidad predeterminada, sino que la creamos a través de nuestras acciones, decisiones y compromisos. Esta libertad radical puede ser tanto liberadora como aterradora, porque nos enfrenta a la responsabilidad total de ser quienes somos. Por otro lado, la filosofía oriental ha ofrecido otra perspectiva aún más radical, la negación del yo como entidad separada. El budismo, en particular, habla del concepto de anatta o no yo, que señala que la identidad personal es un fenómeno vacío, una agregación de elementos en constante cambio sin un núcleo permanente. Según esta visión, aferrarse a una idea fija de uno mismo es la raíz del sufrimiento. La mente construye una imagen del yo como un ente separado que debe protegerse y perpetuarse, pero esa imagen es una ilusión que nos mantiene atrapados en el ciclo del deseo y el miedo. Esta perspectiva invita a cuestionar no solo quién soy, sino la misma idea de ser alguien como algo fijo o permanente. Desde la psicología, Carl Gustav Jung propuso que la identidad consciente está formada por lo que él llamó el ego consciente, que es solo una pequeña parte de la totalidad de la psique. Detrás del ego, el inconsciente guarda contenidos reprimidos, arquetipos y símbolos, que influyen poderosamente en nuestra percepción y comportamiento, aunque no los reconozcamos. Esto implica que lo que creemos ser no es ni siquiera todo lo que hay dentro de nosotros, sino solo la punta del iceberg. La ilusión de la identidad es, entonces, una capa superficial que cubre un mundo interno mucho más vasto y complejo. Esta ilusión puede ser funcional en muchos aspectos. Nos ayuda a orientarnos en la vida, a tomar decisiones, a relacionarnos con otros. Sin embargo, se vuelve problemática cuando creemos que esta identidad limitada es toda la verdad, cuando la defendemos a ultranza y la usamos para juzgarnos o para definir nuestro valor. Esto genera conflictos internos profundos, porque la vida es cambio constante, y esa identidad fija choca una y otra vez con la realidad. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una crisis, una pérdida o un cambio inesperado, la rigidez de esta identidad puede romperse y provocar sufrimiento. La buena noticia es que comprender la identidad como una construcción puede liberarnos. Si la identidad no es una verdad absoluta, entonces podemos transformarla, expandirla y elegir conscientemente quién queremos ser. Este reconocimiento abre la puerta al autoconocimiento genuino, porque ya no buscamos definiciones externas o permanentes, sino una experiencia directa de nosotros mismos, que trasciende etiquetas y roles. En este capítulo, te invito a mirar con atención las historias que te cuentas sobre ti mismo. ¿Cuánto de lo que crees ser proviene realmente de tu esencia? ¿Y cuánto es una repetición de lo que otros te dijeron que debería ser? ¿Qué partes de tu identidad te limitan? ¿Y cuáles te nutren? ¿Estás dispuesto a cuestionar las bases de tu identidad para descubrir lo que hay más allá? Esta exploración puede generar desconcierto, porque desmontar una identidad que has llevado años construyendo implica enfrentarte al vacío temporal que queda cuando una máscara cae. Pero ese vacío no es ausencia sino espacio potencial, una oportunidad para reinventarte y para conectar con un yo más auténtico y libre. La ilusión de la identidad es un llamado a despertar, a no conformarnos con lo superficial, sino a profundizar en el misterio de quién somos realmente. Porque solo cuando dejamos de aferrarnos a una imagen fija, podemos empezar a vivir con mayor flexibilidad, creatividad y autenticidad. A medida que avances en este libro, entenderás que esta ilusión no es algo que deba ser destruido con violencia,
sino una capa que se puede atravesar con conciencia, paciencia y compasión hacia uno mismo. La identidad es un río en constante flujo, y aprender a navegar sus aguas sin resistirse al cambio es una de las habilidades más importantes para una vida plena. En definitiva, reconocer la identidad como ilusión no es perder el sentido del yo, sino encontrarlo en una dimensión más amplia, más profunda y más libre. Esa es la puerta que este capítulo te invita a abrir. Capítulo 4. Conciencia, el observador silencioso. En el vasto paisaje del ser, la conciencia ocupa un lugar fundamental y, a la vez, misterioso. Es ese espacio invisible y silencioso desde el cual experimentamos la vida, desde donde surge la percepción, el pensamiento y la emoción. Pero, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Es simplemente la actividad mental o algo mucho más profundo? Para comprender quién eres realmente, es imprescindible detenerse y explorar esta dimensión esencial que no se puede tocar, medir ni etiquetar con facilidad. La conciencia es el testigo que observa sin juzgar, que presencia los eventos internos y externos sin identificarse completamente con ellos. Mientras que el ego se manifiesta como la voz que piensa, siente y actúa, la conciencia es el espacio que permite que esa voz exista y sea escuchada. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, la conciencia se considera la esencia misma del ser, el punto de partida para toda experiencia y transformación. En la filosofía oriental, particularmente en el Advaita Vedanta y el budismo, la conciencia no es un objeto, sino el sujeto que todo lo abarca y nada limita. Se describe como un océano vasto e infinito, del cual emergen olas temporales que corresponden a pensamientos, emociones e identidades. Estas olas suben y bajan, cambian y desaparecen, pero la conciencia permanece constante y sin forma. Desde la perspectiva occidental, figuras como William James o Edmund Husserl han explorado la conciencia como un fenómeno complejo, donde la experiencia subjetiva es la base de todo conocimiento. Punto. La psicología contemporánea también reconoce que el simple acto de ser consciente puede ser transformador, ya que la atención consciente permite observar patrones automáticos, creencias limitantes y emociones sin quedar atrapados en ellos. Esta capacidad de observar sin identificarse es la puerta hacia la libertad interior. En la práctica, cultivar la conciencia implica desarrollar la habilidad de separar el observador de lo observador. No eres tus pensamientos ni tus emociones, sino el espacio en el que estos aparecen y desaparecen. Este simple cambio de perspectiva puede revolucionar la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Cuando actúas desde la identificación con el ego, tus reacciones suelen estar cargadas de impulsividad, miedo o necesidad. Pero cuando cultivas la conciencia como observador silencioso, puedes responder con mayor claridad, equilibrio y autenticidad. Este estado de presencia consciente es la base de muchas técnicas de meditación y mindfulness que hoy en día se han popularizado. No se trata de eliminar los pensamientos o emociones, sino de permitir que surjan y pasen sin engancharse a ellos. Al hacerlo, comienzas a experimentar una distancia saludable que te protege del sufrimiento innecesario y te conecta con una dimensión más profunda de ti mismo. Además, la conciencia es el punto desde donde se puede empezar a cuestionar las historias que el ego ha construido sobre ti. Desde ese observador, puedes ver que muchas de esas historias no son verdades absolutas, sino narrativas limitadas que han condicionado tu vida. En este espacio silencioso, surge la posibilidad de transformación auténtica, porque cuando la mente se aquieta, deja de pelearse consigo misma y se abre a nuevas perspectivas. También es importante entender que la conciencia no es algo estático, puede expandirse y profundizarse a través de la práctica constante, el autoconocimiento y la apertura al misterio. A medida que desarrollas una conciencia más amplia, el sentido de separación se diluye y se instala una experiencia de unidad y conexión con todo lo que existe. Este es un paso fundamental para trascender la ilusión del ego y vivir desde la verdad del yo esencial. Por otro lado, reconocer la conciencia como el observador también ayuda a aceptar que hay aspectos de ti que no puedes controlar ni cambiar directamente, como ciertos pensamientos o emociones automáticos. En lugar de luchar contra ellos, puedes simplemente observarlos,
reconocer su presencia y permitir que se transformen de manera natural. Esta aceptación reduce la resistencia interna y abre espacio para la sanación y el crecimiento. En síntesis, la conciencia es la clave para descifrar el enigma del yo. Es el eje invisible que sostiene la experiencia humana y que puede guiarte hacia la autenticidad, la paz interior y la libertad. A lo largo de este libro, aprenderás a entrenar esta capacidad, a profundizar en la observación consciente y a utilizarla como herramienta para descubrir quién eres más allá de las máscaras, las historias y las identidades temporales. Este capítulo es una invitación a detenerte, a mirar desde la calma que habita dentro de ti, y a reconocer que, detrás de todo lo que crees ser, existe un observador silencioso, constante y eterno. Esa presencia es el hogar verdadero del yo, el espacio donde reside tu esencia más pura y donde comienza la verdadera transformación. Capítulo 5. El poder del pensamiento. Cómo moldeas tu realidad. Desde el instante en que despiertas, tu mente se activa con una corriente incesante de pensamientos que atraviesan tu conciencia. Estos pensamientos parecen inocentes y automáticos, pero tienen un poder inmenso. Moldean la manera en que percibes el mundo, a ti mismo y tu lugar en la vida. En esencia, el pensamiento es la herramienta con la que construyes tu realidad, aunque rara vez somos conscientes de ello. La mayoría de las personas asumen que los pensamientos son simplemente hechos neutrales que pasan por la mente, como si fueran mensajes objetivos sobre lo que sucede afuera. Sin embargo, la psicología moderna, la filosofía y las enseñanzas espirituales coinciden en que el pensamiento es un proceso interpretativo y creativo. No solo refleja la realidad, sino que la crea y modifica constantemente. Esta capacidad creativa del pensamiento es lo que explica por qué dos personas pueden experimentar la misma situación, pero interpretarla de manera radicalmente diferente. Mientras una persona puede sentir miedo o fracaso, otra puede ver una oportunidad para crecer o aprender. Lo que distingue esas experiencias no es tanto lo que sucede afuera, sino cómo la mente procesa y da significado a esos eventos. El poder del pensamiento comienza con la forma en que nos definimos a nosotros mismos. Las creencias que mantenemos sobre quiénes somos, qué podemos lograr o qué merecemos condicionan nuestras acciones y emociones. Por ejemplo, si crees que eres alguien capaz y valioso, es más probable que actúes con confianza y tomes riesgos calculados. En cambio, si tu mente está dominada por dudas o creencias limitantes, puede que te autosabotees sin siquiera darte cuenta. Estas creencias no son inmutables, son hábitos mentales que se forman a lo largo del tiempo, influenciados por la educación, la cultura, las experiencias y las personas que te rodean. Por eso, uno de los primeros pasos para transformar tu vida es identificar y cuestionar esas creencias. ¿De dónde vienen? ¿Son realmente ciertas? ¿Te están ayudando o limitando? Este cuestionamiento es fundamental para abrir espacio a pensamientos más constructivos y empoderadores. Además, la manera en que piensas afecta directamente tu estado emocional y tu bienestar físico. Estudios en neurociencia y psicología han demostrado que los pensamientos negativos recurrentes pueden activar la respuesta al estrés en el cuerpo, generando síntomas como ansiedad, fatiga o enfermedades crónicas. Por otro lado, cultivar pensamientos positivos y conscientes puede activar procesos de relajación, reparación y equilibrio. Esto no significa ignorar las dificultades o negar las emociones negativas, sino aprender a no quedarte atrapado en patrones mentales destructivos que perpetúan el sufrimiento. Más allá de la psicología, muchas tradiciones espirituales subrayan que el pensamiento es una forma de energía que atrae circunstancias y experiencias afines. La idea detrás de leyes como la ley de atracción es que tus pensamientos, emociones y expectativas forman un campo vibracional que influye en lo que manifiestas en tu vida. Aunque estas teorías pueden sonar abstractas, lo que importa es entender que la calidad de tus pensamientos repercute directamente en tu realidad. Por ello, desarrollar una mente consciente es clave para no dejarse arrastrar por pensamientos automáticos que a menudo son producto del ego o de condicionamientos limitantes. Aprender a observar tus pensamientos sin juzgarlos y elegir cuáles cultivar es una forma de recuperar el control sobre tu vida.
En este proceso, las prácticas como la meditación, el journaling o la terapia pueden ser herramientas poderosas para clarificar la mente y liberar creencias que ya no te sirven. Cuando empiezas a dominar el poder del pensamiento, descubres que puedes transformar conflictos internos, cambiar hábitos y crear una vida más alineada con tus valores y deseos profundos. La mente se convierte en una aliada en lugar de un enemigo que te sabotea. Sin embargo, esta transformación no ocurre de la noche a la mañana ni mediante simples afirmaciones. Requiere disciplina, paciencia y una intención clara. Implica también aceptar que la mente es un campo en constante cambio, con altibajos, y que el progreso verdadero se basa en la constancia y la autocompasión. Por último, es importante recordar que el pensamiento no es todo. Aunque tiene un poder inmenso, la experiencia humana completa incluye también la emoción, la intuición, el cuerpo y la conexión con otros y con el entorno. La mente es una parte vital, pero no la totalidad del yo. Reconocer esto evita caer en el extremo del racionalismo y abre la puerta a una vida más integrada y equilibrada. En conclusión, el poder del pensamiento es una llave que abre la puerta a la transformación personal. Comprender cómo funciona tu mente y aprender a dirigir tu pensamiento consciente es fundamental para descubrir quién eres realmente y para vivir una vida con sentido, autenticidad y libertad. Este capítulo te invita a observar la forma en que piensas, a cuestionar tus creencias y a comenzar a moldear tu realidad desde un lugar de poder interior y sabiduría. Capítulo 6. Emociones. El lenguaje del alma. Las emociones son el pulso vivo de nuestra experiencia humana, el lenguaje a través del cual el alma se comunica con nosotros. Son poderosas, inmediatas y a menudo incontrolables, y sin embargo comprenderlas y gestionarlas es clave para descubrir quién eres realmente y para vivir con plenitud. A diferencia del pensamiento, que es más racional y analítico, las emociones nos conectan directamente con nuestras necesidades, deseos y heridas más profundas. Son la respuesta natural a los estímulos internos y externos, y aunque a veces nos parezcan caóticas o abrumadoras, cumplen una función esencial: indicarnos qué está sucediendo dentro de nosotros y qué requiere nuestra atención. La mayoría de las personas han aprendido a reprimir o evitar ciertas emociones consideradas negativas, como el miedo, la tristeza o la ira. Sin embargo, esta represión suele generar más dolor y bloqueo interno, porque las emociones no desaparecen simplemente por ignorarlas. Al contrario, tienden a acumularse y manifestarse de formas indirectas, a través de síntomas físicos, comportamientos destructivos o conflictos interpersonales. Aprender a escuchar y respetar el lenguaje de las emociones es un paso fundamental hacia la autoaceptación y la sanación. Cada emoción tiene un mensaje valioso y único. Por ejemplo, el miedo puede ser una señal de que algo en nuestro entorno representa un peligro real o simbólico, y nos invita a protegernos o a prepararnos. La tristeza es una invitación a soltar, a procesar pérdidas o decepciones que necesitan ser integradas. La ira puede revelar límites que han sido traspasados y que es necesario defender para preservar la integridad personal. Cuando nos damos permiso para sentir plenamente estas emociones, sin juzgarlas ni rechazarlas, abrimos la puerta a una transformación profunda. Las emociones dejan de ser enemigos a combatir y se convierten en aliados que nos guían hacia una mayor autenticidad. La inteligencia emocional, un concepto desarrollado por psicólogos como Daniel Goleman, destaca la importancia de reconocer, comprender y regular nuestras emociones para mejorar nuestras relaciones, la toma de decisiones y el bienestar general. Esta habilidad no se trata de eliminar emociones incómodas, sino de integrarlas de manera consciente y saludable. Para cultivar esta inteligencia emocional, es fundamental desarrollar la capacidad de observación interna que mencionamos en capítulos anteriores. Desde ese lugar, podemos notar cuándo surge una emoción, identificarla sin dejarnos arrastrar por ella y elegir cómo responder. Esta pausa consciente evita reacciones impulsivas que muchas veces complican nuestras vidas y relaciones. Además, el vínculo entre mente y emoción es inseparable. Los pensamientos influyen en las emociones, y las emociones pueden alterar el curso del pensamiento. Por eso,
Cuando cultivas una mente más clara y enfocada, también facilitas la gestión emocional. Pero también es cierto que la verdadera sanación emocional implica ir más allá del pensamiento, entrar en contacto directo con el cuerpo y las sensaciones que acompañan a cada emoción. Técnicas como la respiración consciente, la meditación corporal o la terapia somática pueden ayudarte a conectar con ese nivel más profundo donde la emoción se expresa sin filtros. Desde la perspectiva espiritual, las emociones también pueden ser vistas como una energía vital que fluye a través de nosotros. Bloquearlas o ignorarlas crea rigidez interna y limita el flujo natural de la vida. Aprender a sentir sin apego ni resistencia es un camino hacia la liberación y la expansión del ser. En muchas tradiciones, el equilibrio emocional es considerado un signo de madurez espiritual. No se trata de estar siempre feliz o en calma, sino de aceptar el vaivén natural de las emociones sin perder el centro ni la conexión con la esencia. En definitiva, las emociones son el lenguaje del alma porque revelan quién eres en tus capas más profundas y auténticas. Escuchar ese lenguaje con atención, respeto y sabiduría te acerca a la verdad de tu ser y te permite vivir con mayor plenitud y armonía. En este capítulo, te invito a abrirte a tus emociones sin miedo ni juicio, a descubrir lo que tienen para decirte y a usarlas como una brújula interna que te guía hacia la autenticidad y la libertad. Capítulo 7. La mente subconsciente, el archivo invisible de tu vida. La mente subconsciente es uno de los territorios menos explorados y más fascinantes dentro del estudio del ser humano, y entender su funcionamiento es fundamental para desentrañar quién eres realmente y cómo esa parte invisible moldea tu vida de formas que ni imaginas. Mientras la mente consciente opera con la lógica, el razonamiento y el control deliberado, la mente subconsciente es un vasto archivo invisible que almacena toda la información que has acumulado a lo largo de tu existencia, experiencias pasadas hasta creencias, emociones y patrones de comportamiento automáticos que funcionan en segundo plano sin que lo notes. Esta mente oculta es como un gigante silencioso que dirige gran parte de tus decisiones, reacciones y hábitos, muchas veces sin que seas consciente de ello. La mayoría de las personas vive prácticamente atrapada en su mente consciente, creyendo que ella es la única fuente de sus pensamientos y acciones, cuando en realidad, la mente subconsciente representa aproximadamente el 90% de toda la actividad mental. Esto explica por qué, a pesar de querer cambiar o mejorar ciertos aspectos de la vida, muchas veces te sientes estancado o repetitivo, como si un programa invisible te mantuviera en un bucle de conductas y pensamientos que parecen imposibles de romper. Pero, ¿cómo funciona realmente esta mente tan poderosa? La mente subconsciente actúa como un gigantesco sistema de almacenamiento y procesamiento que recoge información de todos los sentidos y experiencias, sin filtros ni censuras, y la guarda como memorias, hábitos y creencias. Es responsable de automatizar muchas funciones vitales para la supervivencia, desde la respiración hasta la coordinación motora, pero también influye directamente en tus emociones, percepciones y decisiones. Por ejemplo, si desde pequeño recibiste mensajes constantes de que no eras suficiente o que debías esforzarte para ser aceptado, esos programas quedaron grabados en la mente subconsciente y condicionan tu autoestima y comportamiento adulto. Cambiar estas programaciones requiere ir más allá de la voluntad consciente y trabajar directamente con la mente profunda, donde esas memorias invisibles están ancladas. Técnicas como la hipnosis, la programación neurolingüística, PNL, la meditación profunda y la visualización son herramientas valiosas para acceder y reprogramar la mente subconsciente. El proceso implica identificar creencias limitantes o bloqueos emocionales almacenados y reemplazarlos por nuevas imágenes y afirmaciones que refuercen un sentido de poder y bienestar. Pero la mente subconsciente no solo almacena información negativa o limitante, sino también recursos y potencialidades que muchas veces no se manifiestan en la vida consciente. Por eso, aprender a acceder a esta parte profunda puede desbloquear talentos, creatividad y una sabiduría interior que normalmente permanece oculta. Desde la psicología transpersonal y la neurociencia, se ha comprobado que el subconsciente es también la sede de intuiciones,
sueños significativos y estados ampliados de conciencia. Estas experiencias ofrecen claves para entender procesos internos complejos y tomar decisiones desde un lugar más profundo y conectado con tu esencia. Sin embargo, la mente subconsciente también puede ser un campo de batalla interno. Los conflictos no resueltos, traumas y emociones reprimidas se alojan allí y pueden manifestarse como síntomas físicos, ansiedad, conductas autodestructivas o bloqueos emocionales. Por ello, reconocer y sanar esos contenidos ocultos es un paso imprescindible para liberarte de patrones que te mantienen atado a una identidad limitada y dolorosa. En este sentido, la mente subconsciente es un espejo que refleja aquello que no se ve a simple vista, pero que afecta profundamente tu vida. Trabajar con ella implica coraje, paciencia y autocompasión, porque a veces se deben enfrentar sombras y recuerdos difíciles. Pero el resultado es una expansión de la libertad interior y una conexión más auténtica con quien eres. Finalmente, comprender el rol de la mente subconsciente abre la puerta a una vida más consciente y empoderada. Ya no eres víctima de programas automáticos o creencias heredadas, sino un ser capaz de observar, transformar y elegir conscientemente. El equilibrio entre mente consciente y subconsciente es la base para una identidad sólida, flexible y auténtica. Este capítulo te invita a sumergirte en ese mundo invisible, a descubrir los archivos ocultos de tu mente y a tomar las riendas de tu historia interior para construir un yo más libre, integrado y pleno. Capítulo 8. Identidad y máscaras. La construcción social del yo. La identidad es uno de los conceptos más complejos y a la vez más cotidianos en la experiencia humana. Decimos, yo soy, y a partir de ahí construimos una narrativa que da sentido a nuestra existencia. Pero, ¿qué hay detrás de esa afirmación? ¿Es esa identidad fija, única y verdadera? ¿O es el resultado de una construcción social que evoluciona, cambia y a veces se fragmenta? Explorar la identidad implica cuestionar las capas y máscaras que hemos ido adoptando para encajar en diferentes contextos, para protegernos o para ser aceptados. Desde el nacimiento, comenzamos a formar una identidad que se nutre de múltiples influencias: la familia, la cultura, la educación, las relaciones y las expectativas sociales. Cada uno de estos factores añade piezas a un rompecabezas que llamamos yo, pero que en realidad es un mosaico complejo de roles, etiquetas y creencias que muchas veces no reflejan la esencia profunda. Estas máscaras sociales, las formas en que nos presentamos al mundo, cumplen funciones protectoras y adaptativas, nos permiten funcionar, comunicarnos y pertenecer. Sin embargo, el peligro surge cuando confundimos estas máscaras con nuestro ser real, cuando olvidamos que detrás de ellas hay una esencia más profunda y auténtica. Esta confusión puede generar una crisis interna, sentimientos de vacío o alienación, porque el yo que mostramos no se siente coherente con lo que realmente somos. La psicología contemporánea habla de la persona como esa máscara social, un término acuñado por Carl Jung para describir el rol que desempeñamos en nuestra interacción con el mundo. La persona no es mala ni falsa, sino necesaria, pero debe ser reconocida como un aspecto y no como la totalidad del ser. Cuando la persona se vuelve la única identidad, aparece el conflicto interno, ya que el verdadero yo se oculta y queda relegado. Además, la identidad está en constante cambio. A lo largo de la vida, las experiencias, las relaciones y el autoconocimiento van modificando la narrativa interna. Sin embargo, muchos se resisten a este cambio por miedo a la incertidumbre, al rechazo o a la pérdida de control. Este miedo puede llevar a aferrarse a identidades rígidas, etiquetas o roles que limitan el crecimiento y la expresión auténtica. El proceso de descubrir quién eres realmente implica despojarse poco a poco de esas máscaras y condicionamientos sociales para conectar con una identidad más libre y genuina. Esto no significa rechazar el mundo o las relaciones, sino encontrar un equilibrio donde las influencias externas no determinen tu sentido de valía ni tu camino. En este sentido, la filosofía existencial aporta una mirada profunda sobre la identidad.
Para pensadores como Sartre o Heidegger, el ser humano no nace con una esencia fija, sino que se va definiendo a través de sus elecciones y acciones. Esta libertad radical es a la vez un desafío y una oportunidad. Eres responsable de crear tu propia identidad, con todos los riesgos y posibilidades que ello conlleva. Reconocer esta responsabilidad es un paso decisivo hacia la autenticidad. También es importante considerar que la identidad social está relacionada con grupos, comunidades y culturas. La pertenencia es una necesidad básica, y las identidades colectivas moldean gran parte de nuestra experiencia y valores. Sin embargo, esta conexión con lo colectivo puede ser fuente de conflicto cuando el deseo de autenticidad choca con las expectativas o normas grupales. Encontrar un equilibrio entre lo individual y lo social es un arte que requiere autoconciencia y madurez emocional. En resumen, la identidad no es un bloque rígido ni una verdad absoluta, sino un entramado dinámico de máscaras, roles, creencias y elecciones. El viaje hacia el descubrimiento del yo implica diferenciar entre lo construido socialmente y lo esencial, abrazar la incertidumbre del cambio y asumir la responsabilidad de crear una identidad que refleje tu verdad más profunda. Este capítulo es una invitación a observar tus propias máscaras, a cuestionar las etiquetas que has adoptado y a abrirte al proceso continuo de construcción y reconstrucción del capítulo 9. La libertad interior, rompiendo las cadenas invisibles. La libertad interior es un anhelo universal, una aspiración profunda que trasciende circunstancias externas y situaciones pasajeras. Sin embargo, muchas personas viven atrapadas en cadenas invisibles que limitan su capacidad de ser libres, de elegir, de actuar según su verdadera esencia. Estas cadenas no son físicas, sino mentales, emocionales y espirituales. Son las creencias limitantes, los miedos, los condicionamientos sociales, los juicios internos y las expectativas externas que moldean y muchas veces constriñen la vida. Entender la libertad interior requiere primero reconocer que la verdadera libertad no es la ausencia de obstáculos externos, sino la capacidad de mantener el control y la coherencia interna ante cualquier circunstancia. La libertad externa, como disponer de recursos, tiempo o poder, puede ser ilusoria si no va acompañada de una liberación interna. En cambio, alguien con libertad interior puede mantener paz, autenticidad y decisión incluso en medio de la adversidad. Para alcanzar esta libertad es necesario identificar y romper las cadenas invisibles que nos atan. Estas cadenas suelen tener raíces profundas en la historia personal y colectiva. Pueden ser traumas no resueltos, patrones familiares repetidos, creencias heredadas o dogmas culturales que condicionan el pensamiento y el comportamiento. Muchas veces, estas limitaciones operan en un nivel subconsciente, guiando decisiones y emociones sin que la persona sea plenamente consciente. La primera etapa para liberarse es la toma de conciencia. Al observar con honestidad y sin juicio las propias limitaciones internas, se abre una ventana para el cambio. Este proceso de autoobservación requiere valentía y paciencia, porque enfrentar lo que nos limita puede ser doloroso y desafiante. Sin embargo, es también un acto de amor propio y crecimiento. La libertad interior implica también aprender a desapegarse. El apego a ciertas ideas, expectativas, personas o resultados crea sufrimiento y esclaviza la mente. Desapegarse no significa indiferencia o abandono, sino soltar la necesidad de controlar o aferrarse a aquello que está fuera de nuestro alcance. Este desapego genera una apertura que permite fluir con la vida y responder desde la serenidad. En el camino hacia la libertad interior, la responsabilidad personal juega un rol fundamental. Reconocer que eres el creador principal de tu experiencia es un acto liberador, aunque no puedes controlar todo lo que sucede. Sí tienes la capacidad de elegir tu actitud, tus pensamientos y tus acciones. Esta responsabilidad es una invitación a empoderarte y a dejar de ser víctima de las circunstancias. Desde la filosofía existencial, la libertad se entiende como una condición inherente al ser humano, pero también como una carga,
porque implica la necesidad constante de elegir y crear sentido. Este enfoque invita a abrazar la libertad con compromiso y autenticidad, a tomar decisiones conscientes y a aceptar las consecuencias, sin delegar el poder en factores externos. La práctica espiritual aporta herramientas que fortalecen esta libertad interna. La meditación, la atención plena y el autoconocimiento ayudan a silenciar la mente inquieta y a conectar con un espacio de paz y presencia que no depende de condiciones externas. Desde ese lugar, la libertad se experimenta como un estado natural, un reconocimiento de que el yo esencial es incondicional y no puede ser atado por nada externo. Sin embargo, la libertad interior no es sinónimo de aislamiento ni separación. Más bien, es la base para una conexión auténtica con uno mismo y con los demás. Cuando estás libre internamente, puedes relacionarte desde la verdad y la empatía, sin máscaras ni manipulaciones. Esta libertad es un acto revolucionario en un mundo que a menudo promueve la conformidad y el control. En definitiva, romper las cadenas invisibles para alcanzar la libertad interior es un viaje que requiere autoconciencia, valentía, desapego y responsabilidad. Es un proceso de liberación que transforma la forma en que te ves a ti mismo y al mundo, abriendo la puerta a una vida más plena, auténtica y creativa. Este capítulo te invita a cuestionar tus limitaciones internas, a buscar la libertad que reside en tu esencia y a dar pasos concretos para vivir desde ese espacio de poder y paz. Capítulo 10. El poder del pensamiento. Crea tu realidad. El pensamiento es una de las fuerzas más poderosas que posees, y comprender su naturaleza y su influencia es fundamental para entender quién eres realmente y cómo moldeas tu vida día a día. Más allá de ser simples ideas pasajeras, tus pensamientos actúan como semilleros de energía que germinan en emociones, comportamientos y finalmente, en resultados tangibles en el mundo. La idea de que creamos nuestra realidad a través del pensamiento tiene sus raíces en diversas tradiciones filosóficas, espirituales y psicológicas, y hoy en día cuenta con respaldo de estudios científicos que muestran cómo la mente afecta el cuerpo, la percepción y las circunstancias. Cada pensamiento es una señal, un mensaje que envías tanto a tu interior como al entorno, y aunque a veces parecen efímeros o insignificantes, su acumulación constante configura patrones mentales que definen tu experiencia cotidiana. Por ejemplo, si constantemente piensas en tu incapacidad, en la falta o en el fracaso, tu mente se va habituando a esa frecuencia y produce emociones de miedo, ansiedad y resignación que afectan tus decisiones y acciones. En cambio, un pensamiento repetido de confianza, abundancia o posibilidad crea un campo interno favorable para que ocurran cambios positivos. Es importante aclarar que no se trata de una simple fórmula mágica, donde solo pensar en algo basta para que suceda. La relación entre pensamiento y realidad es compleja y requiere congruencia entre mente, emociones y acciones. Los pensamientos deben ir acompañados de una intención clara y un compromiso real para que sus efectos se manifiesten. De este modo, el poder del pensamiento no es un deseo pasivo, sino un motor activo de transformación. En la psicología cognitiva, se ha demostrado que los patrones de pensamiento influyen directamente en la interpretación que hacemos de la realidad y en la forma en que respondemos ante ella. Las distorsiones cognitivas, como el pensamiento catastrofista o la generalización excesiva, pueden crear una realidad subjetiva llena de obstáculos que limita la percepción y la acción. Aprender a identificar y modificar esos patrones es una forma efectiva de cambiar la calidad de vida. Además, el pensamiento creativo y flexible es un recurso fundamental para la resolución de problemas y la innovación personal. Cuando cultivas la capacidad de pensar desde diferentes perspectivas, de cuestionar creencias limitantes y de imaginar nuevas posibilidades, abres el campo de la libertad y la expansión. Este tipo de pensamiento es la base para diseñar una identidad coherente con tus valores y aspiraciones. Desde una perspectiva espiritual, el pensamiento está ligado a la vibración energética que emites. Según diversas tradiciones, la mente funciona como un imán que atrae experiencias afines a la frecuencia en que se encuentra. Por ello,
Elevar la calidad de los pensamientos es un camino para elevar también el nivel de conciencia y bienestar. Prácticas como la meditación, la afirmación positiva y la visualización creativa ayudan a cultivar una mente más clara, enfocada y sintonizada con el propósito. Sin embargo, el poder del pensamiento también conlleva responsabilidad. Los pensamientos negativos, destructivos o autocríticos no solo afectan tu mundo interno, sino que pueden proyectarse hacia el exterior y crear conflictos, distanciamientos y sufrimiento. Por eso, desarrollar una relación consciente y amorosa con tu mente es fundamental para vivir en armonía contigo mismo y con los demás. En última instancia, crear tu realidad a través del pensamiento implica un proceso de autoobservación constante y elección deliberada. No eres un mero receptor pasivo de estímulos, sino un agente activo que puede transformar sus circunstancias mediante la calidad de sus pensamientos y la coherencia con sus emociones y acciones. Este capítulo te invita a tomar el control de tu mente, a nutrirla con ideas que te empoderen y a utilizar el pensamiento como una herramienta consciente para construir la vida que deseas, desde el autoconocimiento y la autenticidad. Capítulo 11. Emociones y razón. El equilibrio esencial del yo, en la búsqueda de comprender quién eres realmente y cómo desarrollar una filosofía del yo auténtica. Resulta fundamental explorar la compleja relación entre emociones y razón, dos fuerzas que coexisten dentro de la mente humana y que, cuando están en equilibrio, permiten un autoconocimiento profundo y una vida plena. Durante siglos, la cultura occidental ha privilegiado la razón como el camino supremo para entender el mundo y a uno mismo, mientras que las emociones fueron relegadas a un plano secundario, vistas como irracionales, caóticas o incluso peligrosas. Sin embargo, esta dicotomía simplista ha limitado la comprensión del ser humano y ha generado una desconexión interna que afecta la salud mental, la toma de decisiones y la calidad de las relaciones personales. Las emociones son señales esenciales que reflejan cómo interpretamos nuestras experiencias y nos conectan con nuestros valores más profundos. Son un lenguaje interno que no debe ser ignorado ni reprimido, sino reconocido y gestionado con sabiduría. La razón, por su parte, aporta la capacidad de análisis, reflexión y planificación, herramientas imprescindibles para navegar en el mundo con coherencia y propósito. Pero cuando la razón se sobrepone sin considerar las emociones, puede generar frialdad, rigidez o desconexión, y cuando las emociones dominan sin el anclaje de la razón, pueden llevar a reacciones impulsivas o a perder el control. Por ello, el equilibrio entre emociones y razón es el fundamento para construir un yo integrado, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con autenticidad y resiliencia. Para lograr este equilibrio, es necesario primero desarrollar la inteligencia emocional, un concepto que hace referencia a la capacidad de identificar, comprender, expresar y regular las propias emociones, así como de reconocer las emociones en los demás y responder adecuadamente. La inteligencia emocional implica un proceso activo de autoobservación y aceptación, donde no se juzga ni se reprime lo que se siente, sino que se aprende a interpretarlo y utilizarlo como una guía para la acción consciente. Además, las emociones bien gestionadas enriquecen la razón, aportando profundidad y sentido a los pensamientos, mientras que la razón puede modular y contextualizar las emociones para que no se conviertan en obstáculos. En la práctica cotidiana, esto se traduce en la habilidad de tomar decisiones informadas, de comunicarse con claridad y empatía. Desde una perspectiva filosófica y espiritual, el equilibrio entre emociones y razón es también un camino hacia la integración del yo, Tao. Tradiciones orientales, como el budismo, enseñan la importancia de la atención plena, para observar sin identificarse con los estados emocionales o mentales, desarrollando una distancia saludable que permite elegir la respuesta más adecuada. En este sentido, el desarrollo del equilibrio interno no es un estado estático, sino un proceso dinámico de aprendizaje y crecimiento continuo. La ciencia moderna aporta también evidencias que sustentan esta integración. Estudios en neurociencia muestran cómo las regiones cerebrales responsables de la emoción y la razón están interconectadas
y que una comunicación fluida entre ellas es clave para la salud mental y el bienestar. Prácticas como la meditación, la terapia cognitivo-conductual y el coaching emocional son herramientas efectivas para fortalecer esta conexión y desarrollar una mente más armoniosa. Sin embargo, alcanzar este equilibrio no significa eliminar emociones intensas o complejas, sino aprender a vivirlas sin dejarse dominar por ellas, aceptándolas como parte de la experiencia humana y permitiendo que la razón las acompañe, sin juicio ni represión. Esta integración es lo que permite una mayor autenticidad y coherencia en el yo, uniendo lo que sientes con lo que piensas y cómo actúas. En definitiva, las emociones y la razón no son fuerzas opuestas, sino compañeras de viaje en el camino del autoconocimiento y la realización personal. Cultivar su equilibrio es un acto de sabiduría y amor propio que transforma la relación contigo mismo y con el mundo, abriendo la puerta a una vida más consciente, plena y auténtica. Este capítulo te invita a explorar esta relación, desde la experiencia y la reflexión, a desarrollar herramientas para gestionar tus emociones y a cultivar una razón flexible y compasiva, para que el yo que construyas sea verdaderamente integral y poderoso. Capítulo 12. El viaje hacia la autenticidad. Vivir desde tu verdadero yo. El viaje hacia la autenticidad es la travesía más profunda y transformadora que puede emprender un ser humano. En un mundo donde las presiones sociales, culturales y familiares moldean constantemente nuestras decisiones y comportamientos, descubrir y vivir desde tu verdadero yo implica un acto de valentía, compromiso y amor propio. La autenticidad no es un destino fijo ni un estado permanente, sino un proceso dinámico y continuo de alineación entre lo que sientes, piensas y haces, una coherencia profunda que refleja tu esencia más genuina. Desde temprana edad, aprendemos a adaptarnos a las expectativas ajenas para ser aceptados. Esta adaptación es necesaria para la convivencia, pero cuando se convierte en la norma, excluyendo la expresión auténtica, puede generar una desconexión interna, frustración y vacío existencial. Muchas veces, la persona se encuentra viviendo con máscaras, cumpliendo roles que no corresponden a su esencia, reprimiendo deseos, sueños y emociones por miedo al rechazo o al conflicto. Romper con estas máscaras y descubrir quién eres realmente es un acto liberador y sanador que transforma no solo tu vida, sino también tus relaciones y tu impacto en el mundo. La autenticidad requiere un proceso profundo de autoexploración y autoconocimiento, donde te preguntas sin miedo, ¿quién soy realmente cuando no estoy tratando de complacer a nadie? ¿Qué valores y creencias son verdaderos para mí? ¿Qué emociones estoy evitando? Este proceso es a veces incómodo, porque implica enfrentar verdades incómodas, dudas y miedos que han sido ocultados o ignorados, pero también es una invitación a reencontrarte con tu esencia y a honrarla con respeto y amor. Además, vivir auténticamente implica la aceptación radical de ti mismo, con tus luces y sombras, tus fortalezas y debilidades. La autenticidad no significa perfección, sino sinceridad y coherencia con tu verdad interior. Este nivel de aceptación es fundamental para cultivar la confianza y la autoestima, pues solo cuando te aceptas plenamente puedes mostrarte al mundo sin miedo ni máscaras. La filosofía existencial nos recuerda que la autenticidad está ligada a la libertad y la responsabilidad. Eres libre de elegir quién quieres ser, pero también responsable de esas elecciones y de las consecuencias que conllevan. Vivir desde el verdadero yo implica tomar decisiones conscientes y alineadas con tus valores, aun cuando estas decisiones puedan ser difíciles o contrarias a lo esperado. Esta coherencia fortalece tu integridad y te conecta con un sentido profundo de propósito y plenitud. En el ámbito espiritual, la autenticidad es vista como la expresión de tu ser esencial, aquella chispa de conciencia pura que está más allá de las etiquetas y las historias que te cuentas. Prácticas como la meditación, la contemplación y el silencio interior ayudan a conectar con este núcleo profundo y a vivir desde él,
permitiendo que la autenticidad sea una experiencia vivida, no solo una idea. Las relaciones también juegan un papel crucial en este viaje. Rodearte de personas que respetan y valoran tu verdadera esencia es fundamental para sostener tu autenticidad. A la vez, vivir auténticamente transforma tus vínculos, promoviendo relaciones basadas en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Esto genera un círculo virtuoso donde la autenticidad personal impulsa la autenticidad colectiva. Finalmente, es importante entender que el viaje hacia la autenticidad no está exento de desafíos. La sociedad, las creencias limitantes y los miedos internos pueden presentar obstáculos que requieren paciencia, perseverancia y autocompasión para superarlos. Sin embargo, cada paso que das hacia vivir tu verdad fortalece tu sentido de libertad, alegría y conexión profunda contigo mismo y con el mundo. En conclusión, vivir desde tu verdadero yo es el regalo más valioso que puedes ofrecerte. Es el acto supremo de amor propio y de respeto a la vida. Una afirmación de que tu existencia importa y que merece ser vivida con plenitud y autenticidad. Este capítulo es una invitación a abrazar ese viaje con coraje y apertura, a despojarte de las máscaras y a construir una vida que refleje tu esencia más profunda y luminosa. Capítulo 13. El tiempo y el presente. Vivir conscientemente en el ahora. El tiempo es uno de los conceptos más complejos y a la vez más universales que afecta directamente a la experiencia del yo y a la manera en que percibimos nuestra existencia. En nuestra cultura occidental moderna, a menudo vivimos atrapados en una carrera constante hacia el futuro o en una revisión obsesiva del pasado, olvidando que la única realidad que verdaderamente poseemos es el momento presente. Este capítulo se adentra en la relación profunda entre el tiempo, la conciencia y la autenticidad, invitándote a descubrir cómo vivir plenamente en el ahora puede transformar radicalmente tu percepción de ti mismo y del mundo. El pasado es un archivo de experiencias, aprendizajes, heridas y recuerdos que conforman la base sobre la cual se construye la identidad personal. Sin embargo, cuando la mente se queda anclada en el pasado, repitiendo historias, rumiando errores o añorando tiempos mejores, puede generar sufrimiento y limitar la capacidad de crecimiento y renovación. Por otro lado, la obsesión por el futuro, anticipar resultados, planificar obsesivamente o vivir con ansiedad por lo que vendrá, también desvía la atención de lo que está ocurriendo en este instante, provocando una desconexión con la vida real. Por eso el presente es un regalo y una oportunidad. La atención plena, o mindfulness, es una práctica que invita a centrar la conciencia en el momento presente, observando sin juicio las sensaciones, pensamientos y emociones que emergen, reconociendo que el presente es el único espacio donde la vida se manifiesta de manera auténtica. Al aprender a vivir en el ahora, se disuelven muchas preocupaciones y se cultiva una conexión más profunda con el yo esencial. Desde una perspectiva filosófica, pensadores como Eckhart Tolle o Jiddu Krishnamurti han señalado que el tiempo lineal es una construcción mental y que la verdadera libertad surge al liberarse de la tiranía del pasado y el futuro. Este despertar al presente es una puerta hacia la plenitud y la paz interior. En términos psicológicos, vivir en el presente ayuda a reducir el estrés, mejora la salud mental y potencia la capacidad para tomar decisiones conscientes. El acto de estar plenamente en el ahora permite una mayor claridad, creatividad y conexión con los demás. Además, el tiempo presente es donde se ancla el cambio, porque aunque el pasado influye y el futuro motiva, solo en el presente se puede actuar y transformar la realidad. La práctica de la atención plena puede incluir ejercicios sencillos como observar la respiración, notar los sonidos del entorno o enfocar la mente en las actividades cotidianas, lo que ayuda a entrenar la conciencia para que se mantenga en el presente. Esta habilidad se vuelve esencial para superar la tendencia a distraerse o a vivir en piloto automático. También es importante reconocer que el presente puede contener tanto momentos de alegría como de dificultad. La aceptación consciente de la experiencia tal como es, sin resistencia ni evasión, es un paso clave para vivir auténticamente. Al hacerlo, el yo se fortalece porque se nutre de la realidad vivida plenamente, en lugar de evadirse en fantasías o quejas. En definitiva,
Comprender y abrazar la dimensión del tiempo desde la perspectiva del presente es un ejercicio de sabiduría que conecta mente, emociones y espíritu. Es un llamado a vivir con mayor conciencia, a reconocer que cada instante es irrepetible y a construir una existencia coherente con la verdad interior. Este capítulo te invita a explorar tu relación con el tiempo, a practicar la presencia consciente y a descubrir cómo esta transformación puede llevarte a una vida más plena, auténtica y libre. Capítulo 14. La mente como herramienta, no como dueña. Liberarte del pensamiento incesante. Uno de los mayores desafíos en el camino hacia la autorrealización es aprender a relacionarte con tu mente de una manera consciente y liberadora. En nuestra vida diaria, la mente suele ser una compañera ruidosa, ansiosa, preocupada, muchas veces caótica, y aunque su capacidad para analizar, proyectar y recordar es invaluable, gran parte del sufrimiento humano proviene de estar atrapado en un flujo constante de pensamientos incontrolados. Este capítulo se adentra en una de las distinciones más importantes que puedes hacer. Comprender que tú no eres tus pensamientos. No eres la voz que comenta todo, que critica, que juzga, que recuerda y anticipa sin cesar. Tú eres la conciencia que puede observar todo eso. Aprender a separarte de tu mente sin rechazarla es uno de los actos más profundos de libertad interior. Desde muy pequeños, somos condicionados a sobreidentificarnos con el pensamiento. Se nos premia por pensar rápido, por resolver con la cabeza, por razonar incluso emociones que no necesitan ser resueltas, sino comprendidas o simplemente sentidas. El sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad misma refuerzan la idea de que pensar sin parar es señal de inteligencia, productividad y éxito. Pero lo que muchas veces no se enseña es que esa misma mente que puede crear soluciones brillantes, también puede convertirse en una jaula. La mente no para porque ha sido entrenada a reaccionar a cada estímulo externo e interno como si fuera urgente. Este pensamiento compulsivo genera una vida fragmentada, una atención dispersa, una constante sensación de insatisfacción. Cuando estás atrapado en la mente, es como si vivieras en una película constante. El pasado se repite en bucle, el futuro se imagina con miedo o expectativa, y lo que es real, lo que está frente a ti, se vuelve casi invisible. El silencio interno, en cambio, se ha vuelto casi un desconocido para muchos. Pero es en ese silencio donde realmente se puede empezar a escuchar lo esencial. Liberarse del pensamiento incesante no significa dejar de pensar, sino recuperar el control de cuándo y cómo usar la mente, entendiendo que es una herramienta y no la identidad misma. Puedes usar un martillo para construir, pero no lo llevas todo el día en la mano golpeando sin sentido. Así debería ser con la mente. Dominarla no significa reprimirla, sino ponerla al servicio de tu conciencia, de tus valores, de tu verdadero propósito. La práctica de la observación consciente de los pensamientos, tal como proponen muchas tradiciones de meditación, permite desarrollar una distancia interna entre tú y la narrativa mental. Puedes mirar un pensamiento sin engancharte, sin seguirlo, sin creerlo automáticamente. Ese simple gesto, observar sin reaccionar, inicia un cambio profundo. La mente empieza a calmarse, a perder poder sobre ti. Descubres espacios de paz, de presencia, de claridad. Descubres que puedes actuar desde el ser, no desde el ruido. Muchos caminos espirituales han insistido en esta idea. El misticismo cristiano, el zen, el sufismo, el yoga, el Advaita Vedanta, todos apuntan hacia lo mismo. Hay una dimensión de ti que está más allá del pensamiento. Esa dimensión es silenciosa, atemporal, eterna. Es el yo profundo, el testigo de todo lo que ocurre. Vivir desde esa conciencia no significa volverte pasivo ni indiferente, sino actuar desde un lugar más real y estable. Las emociones, los impulsos, las decisiones se vuelven más auténticas cuando no están contaminadas por el ruido mental. Como más pal de hotel o social pues el tel es en padas peas y telvias en tinto.
Y el ruido mental. La mente deja de ser un juez implacable o un narrador obsesivo para convertirse en lo que verdaderamente es. Una herramienta magnífica para crear, reflexionar, imaginar y organizar, pero que debe ser guiada por una conciencia superior. En el día a día, esto se traduce en prácticas simples pero poderosas, momentos de silencio intencional, respiración consciente, escritura reflexiva, caminatas sin estímulos digitales, desconexión del ruido externo para sintonizar con el ruido externo, espacio interno. Poco a poco, la mente comienza a ceder espacio. Y en ese espacio florece la verdadera presencia. La verdadera identidad, no la identidad construida por pensamientos e historias, sino la esencia que observa todo eso sin depender de ello. En última instancia, aprender a ver la mente como una herramienta y no como tu dueña te devuelve el poder de ser tú mismo sin la interferencia constante del juicio, la comparación o el miedo. Ese es uno de los pasos más liberadores hacia la autenticidad. No se trata de vaciar la mente como si fuera un enemigo, sino de habitarla con conciencia y sin identificación. La mente no es tu enemigo. Es tu sirviente, pero si no tomas el timón, ella tomará el control. Y una mente sin guía te aleja del presente, de la verdad y de ti mismo. Por eso, este capítulo te invita a hacer algo más que pensar sobre tu vida, a vivirla con plena presencia, con la mente como aliada, pero no como soberana, porque cuando dejas de ser esclavo del pensamiento incesante, descubres una libertad que no depende de nada externo. La libertad de simplemente ser. Capítulo 15. El poder de la autoobservación. Conocerte sin juzgarte. La autoobservación es uno de los actos más revolucionarios que puedes emprender en tu camino hacia el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? En una sociedad donde todo ocurre rápido, donde la atención está constantemente secuestrada por estímulos externos, detenerse a mirar hacia adentro se convierte en un gesto contracultural. No se trata de pensar sobre uno mismo desde el juicio o la culpa, sino de observarte con apertura, sin condena, sin querer corregirte a cada instante. Esta práctica, aparentemente sencilla, es una puerta directa hacia la transformación profunda, porque lo que se observa con atención consciente, cambia. Pero lo que se juzga, se esconde. Desde la infancia, aprendemos a evaluarnos, nos califican en la escuela, nos comparan en casa, nos corrigen en público, y todo eso va construyendo una relación interna marcada por la crítica. Internamente, desarrollamos una voz que nos dice cómo deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos, qué está bien y qué está mal, y esa voz, si no es examinada, se convierte en un tirano silencioso que obstaculiza la conexión con nuestra verdad. La autoobservación consciente propone otra cosa: mirar sin filtro, sin urgencia por cambiar lo que ves, sin narrativa añadida. Solo mirar, observar lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, ver los automatismos que se repiten, los impulsos que se activan, los deseos que surgen, las emociones que te atraviesan, y hacerlo con una actitud de curiosidad y compasión. Porque en el momento en que juzgas, dejas de ver. En el juicio, interviene la mente condicionada, la que etiqueta y categoriza todo como bueno o malo, correcto o incorrecto, deseable o indeseable. Pero el alma no opera con esos parámetros. Tu esencia no está interesada en dividirte, sino en comprenderte. Cuando logras observarte de manera sostenida sin emitir un veredicto, empieza a emerger una verdad más profunda. Te das cuenta de que tú no eres tus errores, ni tus aciertos, ni tus miedos, ni tus logros. Eres aquello que los observa. Eres la conciencia detrás de todo eso. Y desde ese lugar, puedes empezar a elegir. La autoobservación no es una técnica vacía, sino una forma de vida. No es algo que haces solo meditando o escribiendo en un diario. Es algo que practicas mientras caminas, hablas, trabajas, comes, te enojas o ríes. Es esa presencia testigo que empieza a acompañarte en todo momento. No, es el darse cuenta constante. Me estoy impacientando, estoy comparándome, estoy evadiendo esta emoción, estoy actuando desde el miedo. Y ese darse cuenta, cuando es sincero y libre de condena, permite la transformación auténtica. No la que nace de forzarte, sino la que nace de ver con claridad. En este punto muchas personas sienten resistencia.
Si no me juzgo, ¿cómo voy a cambiar?, preguntan. Pero esa es una creencia basada en el condicionamiento. Cambiar desde el juicio genera culpa, miedo o represión. No se trata de aprobarlo todo, sino de ver lo que hay tal como es, con honestidad. Y desde esa honestidad, decidir si quieres seguir repitiendo ciertas actitudes o si quieres actuar desde un lugar más coherente. Las tradiciones espirituales han hablado de la autoobservación con diferentes nombres: atención plena, vigilancia interior, presencia, testigo silencioso. Todos apuntan al mismo principio, que dentro de ti hay una capacidad innata de mirar sin reaccionar. Esta mirada no es fría ni distante, al contrario, es una mirada amorosa, interesada por la verdad, comprometida con el despertar. Es una forma de volver a casa, de reencontrarte con lo que eres más allá de los hábitos mentales y emocionales. Y cuanto más te observas, más descubres que muchas de tus respuestas no son tuyas, fueron aprendidas, heredadas, imitadas. No son tu esencia, sino capas que fuiste acumulando. En la práctica diaria, esto puede manifestarse en momentos simples. Te das cuenta de que estás irritado sin motivo, y en lugar de justificarte o esconderlo, simplemente lo observas. No huyes, no lo niegas, lo ves. Y al verlo, sin juicio, algo se relaja. O te descubres repitiendo una conducta que sabes que te aleja de tu bienestar, y en lugar de regañarte te observas con curiosidad. ¿Qué estoy buscando realmente con esto? Esa pregunta abre espacios. Porque detrás de cada patrón hay una necesidad no reconocida, un miedo no atendido, una herida no sanada. La autoobservación no es solo ver el comportamiento, sino mirar lo que hay debajo. Con el tiempo, esta práctica fortalece tu integridad. Te vuelves más honesto contigo mismo, más congruente, no porque alguien te vigile, sino porque tú estás ahí, contigo, en cada momento. Y eso es un acto de amor. Aprendes a darte espacio para equivocarte sin caer en la autoexigencia. Aprendes a reconocer lo que sientes sin necesidad de que sea lógico o aceptable. Aprendes a conocerte realmente, no como crees que debería ser, sino como eres ahora. Y desde esa base, el crecimiento se vuelve natural. En conclusión, la autoobservación sin juicio es una herramienta sagrada. Es una puerta directa a la autenticidad, al despertar, a la libertad interna. No requiere años de estudio ni técnicas complejas. Solo requiere tu presencia, tu sinceridad y tu disposición a mirar. Y cuanto más lo haces, más descubres que detrás del ruido, detrás del personaje que aprendiste a ser, hay un espacio amplio, silencioso, lleno de sabiduría. Ese espacio eres tú, el verdadero tú, y solo desde ahí puedes vivir una vida que tenga sentido, dirección y verdad. Capítulo 16. El dolor como maestro. Transformar las heridas en sabiduría. Ningún ser humano atraviesa la vida sin conocer el dolor. Lo llevamos como una marca silenciosa que nos iguala a todos, aunque se manifieste de formas diferentes. Pérdida, rechazo, traición, vacío, enfermedad, abandono, fracaso. Es parte de la experiencia humana, inevitable y a menudo temido. Pero el dolor, cuando es comprendido y abrazado con conciencia, puede ser más que un peso. Puede convertirse en un maestro profundo, un espejo claro, un portal hacia lo que aún no ha sido visto ni sanado. Este capítulo propone una mirada radical, que tus heridas, en lugar de ser impedimentos, pueden ser caminos hacia ti mismo. Desde una perspectiva superficial, el dolor parece ser lo que nos debilita. Nos rompe, nos quita fuerza, nos encierra en nosotros mismos. Pero esa es solo la capa externa. Si te atreves a mirar más allá de la superficie, notarás que cada herida contiene una lección, una invitación, un mensaje. Un mensaje. El problema es que nos enseñaron a huir del dolor, a taparlo con distracciones, a ignorarlo con frases vacías o con un optimismo forzado. Pero lo que se ignora no desaparece, se esconde. Y lo que se esconde, actúa desde las sombras. En lugar de anestesiarte o correr, ¿qué pasaría si te quedaras quieto y escucharas lo que el dolor quiere mostrarte? A veces, el dolor revela dónde has puesto tus expectativas, tu valía, tu identidad. Otras veces muestra lo que no te permitiste sentir.
En muchas ocasiones, señala una desconexión contigo mismo, y cuando te permites sentirlo plenamente, sin dramatismo, sin represión, solo con presencia, ocurre algo poderoso. El dolor se transforma. Ya no es solo sufrimiento. Se vuelve conciencia. Deja de ser un enemigo y se convierte en una vía de expansión. Las grandes transformaciones internas suelen estar precedidas por momentos de crisis. No hay despertar sin antes haber atravesado alguna forma de oscuridad. El ego se forma para protegernos, para darnos una identidad, pero también para evitarnos ciertas verdades. Y muchas veces es el dolor el que rompe esa coraza. No como castigo, sino como un empujón hacia lo real. Lo que duele te obliga a detenerte, a cuestionar, a buscar respuestas más profundas. Sin dolor, muchos jamás se harían preguntas esenciales. Y esas preguntas son las que inician el viaje de regreso a ti. Pero esto no significa romantizar el sufrimiento ni buscarlo innecesariamente. Significa que cuando llegue, porque llegará, puedes elegir cómo relacionarte con él. Puedes culpar al mundo, encerrarte en resentimiento o lástima, o puedes entrar en ese espacio como un aprendiz, como alguien dispuesto a mirar lo que aún no ha entendido. El dolor no es algo que se supera ignorándolo. Se trasciende al integrarlo, al aceptarlo como parte de la vida, al entender que sentirlo no te hace débil, te hace humano, y que transformarlo no es negarlo, sino atravesarlo con el corazón abierto. Muchas personas construyen su identidad en torno a sus heridas. Se definen por lo que les faltó, por lo que les hicieron, por lo que no salió como esperaban. Pero hay una diferencia profunda entre ser consciente de tu herida y convertirte en ella. El primer caso te libera, el segundo te ata. El dolor puede formar parte de tu historia, pero no tiene que ser tu identidad. Lo que te ocurrió puede marcarte, sí, pero no debe definirte. La psicología profunda y las tradiciones espirituales convergen en este punto. Nuestras heridas más profundas contienen también nuestras mayores posibilidades de crecimiento. El abandono puede enseñarte a cuidar de ti con amor. La traición puede enseñarte a confiar en tu intuición. El rechazo puede enseñarte a reconocerte sin depender de los demás. La pérdida puede enseñarte a vivir con más presencia. No es automático. No es fácil, pero es posible. Y es, de hecho, uno de los caminos más transformadores que existen. En la práctica, esto significa dejar de ver el dolor como una anomalía que hay que corregir, y empezar a verlo como una señal que hay que escuchar. ¿Qué me está mostrando esto que no quería ver? ¿Qué parte de mí pide atención? ¿Qué creencia se está desmoronando? ¿Qué es lo que esta experiencia está tratando de enseñarme sobre mí, sobre la vida, sobre los otros? Estas preguntas abren la puerta al significado. Y cuando encuentras sentido en el dolor, deja de ser un castigo y se convierte en semilla. Semilla de una nueva forma de ser. Transformar las heridas en sabiduría es un arte. No ocurre en un solo día. A veces lleva años. A veces es un proceso cíclico. Crees haber sanado, y la vida te muestra una capa más profunda. Y está bien. No es retroceso, es profundidad. Cada vuelta te lleva más cerca de tu centro. Cada vuelta te lleva más cerca de tu centro. Y cuanto más cerca estás de tu centro, más difícil es perderte. Porque has aprendido a sostenerte en medio de la tormenta. Has descubierto que tu fuerza no viene de evitar el dolor, sino de haberlo habitado sin rendirte. Por eso, este capítulo no pretende consolarte con promesas vacías, sino recordarte tu poder, el poder de darte espacio para sentir, para llorar, para gritar, para escribir, para respirar hondo sin necesidad de explicar. El poder de mirar tu historia y no avergonzarte de ninguna parte. Todo lo vivido, incluso lo más duro, puede servir si lo conviertes en conciencia. Cada herida tiene algo que enseñarte, si estás dispuesto a aprender. Y cuando logras transformar tu dolor en sabiduría, algo más ocurre. Puedes acompañar a otros sin juzgar. Puedes ver su herida sin querer arreglarla. Puedes sostener el silencio cuando antes solo ofrecías soluciones. Porque sabes, por experiencia, que la verdadera sanación no viene de afuera, viene de dentro, y que no hay guía más potente que alguien que ha caminado su propio infierno y ha regresado con el corazón intacto. Así, el dolor deja de ser algo que temes y se convierte en algo que respetas, porque sabes que, aunque te doble, no te destruye,
Aunque te sacuda, no te quita lo que eres, porque, en lo más profundo del dolor, si sabes mirar, hay algo que no se rompe, que no se pierde, que no se olvida, algo que eres tú, más allá de toda herida. Y desde ese lugar, puedes reconstruir tu vida, no como era antes, sino como nunca había sido, verdadera. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.